Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Para mí, la expresión custodia compartida se parece mucho o me produce la misma impresión que la palabra participaciones preferentes. Porque resulta que las participaciones preferentes son una cosa que suena muy bien, pero después de haber conocido lo que hemos conocido, que ha sucedido con estas participaciones, sabemos que solamente aquellas personas que tienen una especialización en conocimientos financieros han podido obtener ventaja de estas participaciones que suenan tan bien y se llaman preferentes. Pues lo mismo sucede con la custodia compartida. Es un término que suena muy bien y en un plano ideal es algo a lo que todos aspiramos y a todos nos gustaría mucho poder llegar a esa situación de custodia compartida. Sin embargo, es algo que está solamente al alcance de aquellas parejas que durante la unión ya han practicado la corresponsabilidad parental. Y aquellas parejas que no son capaces de ponerse de acuerdo y se impone una custodia, lo que se produce es un tremendo perjuicio a los menores. Miren, señorías de Ciudadanos, su PNL está plagada de imprecisiones técnicas. No encuentro al señor Marco. Sí, perdón, sí, señorías, pues su PNL está plagada de imprecisiones técnicas, empezando porque ustedes confunden la guarda y custodia con la patria potestad. Hablan ustedes en el texto de su PNL que la guardia y custodia compartida es ideal porque permite que ambos progenitores compartan una serie de funciones como son tomar decisiones sobre la educación de los menores, el lugar de residencia, los tratamientos médicos, que, señorías, en todo caso son funciones que corresponden al ámbito, a la esfera de la patria potestad. Y en nuestro país la patria potestad es siempre compartida y solamente se le retira a uno de los progenitores en casos de sentencia judicial por comisión de un delito grave, cosa que sucede en contadísimas ocasiones. Hablan ustedes también de que la custodia compartida ya opera en varios países de la Unión Europea y esto es rigurosamente incierto. Estos países que ustedes mencionan, lo que sucede, como Bélgica, Francia, República Checa, no recuerdo todos los países que ustedes mencionan, son países que no diferencian entre la patria potestad y la guarda y custodia, cosa que sí hace nuestro país. El único país de la Europa de los 28 que impone forzosamente la guarda y custodia compartida en casos excepcionales es España. Es el único país que lo hace. Pero es que su exposición ahora ha sido también confusa, porque de pronto nos hablaba usted aquí de que ustedes no quieren imponer la guardia y custodia impuesta, pero en el texto de su PNL lo que disponen es que se siga la doctrina del Tribunal Supremo, que precisamente de lo que habla, como me referiré con posterioridad, es de que sea una opción preferente con independencia de cuál sea la relación entre los padres y demás. Y habla también usted de un defensor judicial del menor que va en su programa. Señoría, el defensor judicial del menor ya existe, es el Ministerio Fiscal, es el Ministerio Público, es el representante de los menores en cualquier procedimiento judicial. Pero, en fin, yo creo que esperar que traten ustedes este tema con rigor pues no era esperable toda vez que entran ustedes como un elefante en cacharrería cada vez que tratan alguno de estos temas, porque no en vano ya hace un año que trataron ustedes en la campaña electoral de cargarse la Ley Integral de Violencia de Género, hasta que se les echaron encima todas las mujeres del país porque constituía un avance sin precedentes en la defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres. Y es que ustedes se niegan a establecer permisos de cuidado de hijos menores igualitarios entre hombres y mujeres y ahora nos vienen con este nuevo tema. Y entonces, pues claro, ya tienen ustedes la medalla de ser el partido más machista de todo el arco parlamentario, pasando incluso por encima del Partido Popular, que ya era difícil. En fin, en todo caso, parece, en esto estamos de acuerdo, que desde luego el interés del menor es lo prioritario cuando hablamos de custodia compartida o exclusiva. Pero esto, señorías de Ciudadanos, no es algo ideológico, no es patrimonio de su partido ni de su propuesta, ni lo es de la nuestra. El interés del menor es un mandato constitucional, porque así lo establece la Constitución, que los poderes públicos deben velar en todo caso por el bienestar de los menores. Y debería aprenderse de malas experiencias como la que sucedió en Francia, donde se estableció la guardia y custodia compartida impuesta como opción preferente y dio tan pésimos resultados que hubo que retirarla, porque todos los expertos coincidieron en afirmar que una custodia compartida impuesta en menores de 6 años producía gravísimos problemas, incluso en menores de 7 y 8 años producía desajustes en el comportamiento. Señorías, la custodia compartida impuesta
supone que los progenitores tienen que mantener entre sí un contacto no deseado, porque la pareja está en un momento de conflicto y de tensión, no se lleva bien. Y, sin embargo, es un régimen de vida bastante complejo que requiere coordinación y, por tanto, una comunicación obligatoria. Y esto lo que conlleva es que en numerosas ocasiones, en la mayoría de los casos, los menores tienen que ser testigo de los conflictos entre sus padres, o se les utiliza como correo verbal o escrito, o tienen que escuchar cómo se habla mal del otro progenitor. Y en cuanto a esta obligatoriedad del derecho a ser escuchado de los menores que usted idealiza, señor Marco, la realidad es que a los menores, sobre todo cuando son muy chiquitines, lo que les produce es una tremenda culpa que les pregunten si prefieren vivir con papá, si prefieren vivir con mamá. Es decir, todas estas cosas son mucho más complejas que esa idealización del derecho a escuchar. Hablan ustedes en su PNL también del Convenio de los Derechos del Menor de las Naciones Unidas. Por supuesto, ¿quién no está de acuerdo con defender el Convenio de protección de los derechos de los menores? Pero es que este convenio no dice en ningún momento que tenga que imponerse la custodia compartida como la opción preferente para los menores, sino que lo que hay que hacer en todo caso es salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Y lo que parece que está demostrado es que la custodia compartida impuesta no procura precisamente el bienestar de los menores, sino todo lo contrario, porque los progenitores que están en un momento de conflicto y que se llevan mal necesitan una comunicación permanente para minimizar los efectos negativos de que los menores, por ejemplo, tengan que vivir en dos casas. Pero es que además usted, en su discurso de aquí, ha hablado mucho del interés del menor, sin duda para tratar de paliar lo que es muy evidente en el texto de su PNL, que es que ustedes hablan del principio de igualdad entre hombre y mujer y reproducen así algo que se ha producido en las legislaciones autonómicas donde se ha legislado sobre custodia compartida y se ha impuesto como opción preferente, como en Aragón, Cataluña o Valencia, donde se ha trasladado como opción, como criterio principal, el bienestar del menor ha pasado a ser sustituido por el derecho de los padres y las madres. Miren, señorías de Ciudadanos, ustedes hablan en su PNL de que el principio de igualdad de hombre y mujer es fundamental y de la reivindicación de las mujeres de la corresponsabilidad en el ámbito familiar. Pero equiparar esta reivindicación con la custodia compartida impuesta es sencillamente falso. La custodia en exclusiva no entra en contradicción con una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y las mujeres en ningún caso desean un régimen de custodia en el que no se prime el beneficio del menor. Señor Marco, la Ley 15/2005 que usted ha citado anteriormente, que reformó el derecho de familia, el Código Civil, no solamente introdujo la custodia compartida, vino de la mano de otro artículo que ustedes conocerán porque es el que se cita en las bodas, el artículo 68, que dice que los cónyuges deben compartir las tareas domésticas, es decir, habla de la corresponsabilidad en las tareas que tienen que ver con los cuidados y el hogar. Y estableció esta reforma excepcionalmente también que se pueda atribuir la custodia compartida cuando no es de mutuo acuerdo entre las partes. Y es a partir de este momento donde se ha producido esta polémica, porque el Tribunal Supremo, sin duda extralimitándose en lo que es su competencia, ha empezado a legislar y ha establecido que sea la opción preferente, que insisto, es lo que ustedes defienden en su PNL, invirtiendo la carga de la prueba y convirtiéndola en una carga que llamamos los juristas diabólica, porque lo que las leyes procesales dicen es que los actores en el proceso deben probar los hechos ciertos y lo que hace la custodia compartida como opción impuesta es que uno tenga que demostrar que el otro progenitor no es apto para ser buen padre o buena madre y esa es una prueba diabólica. Todo esto sin hablar de los casos de violencia de género. Cuando la custodia compartida sea una opción impuesta y preferente, ¿qué va a pasar en aquellos casos en que haya violencia y no se haya conseguido probar y, por tanto, aun habiendo esta sospecha de violencia, o bien no hay denuncia porque las mujeres tienen miedo, o bien la sentencia ha sido sobreseída, o bien hay un hombre condenado pero termina de cumplir la condena, entonces a continuación tiene derecho a acceder a esta custodia compartida cuando todo el movimiento de mujeres organizadas lo que están reivindicando precisamente es que no haya derecho de visitas y no haya derecho de tener custodia para los hombres que han tenido una condena por violencia de género. Señorías de Ciudadanos, el trasfondo no explicado de esta PNL podría tener una naturaleza, como no podía ser de otro modo viniendo de ustedes, patrimonial. Para no pagar las pensiones de alimentos, para que la atribución de los domicilios no esté directamente relacionada con la atribución de la guarda y custodia. Señorías,
todavía tenemos que avanzar mucho en la sociedad en la materia de igualdad. Cuando las mujeres no sean, como dice un estudio de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, las únicas que en la práctica hacen uso del derecho a la reducción de jornada para el cuidado de los hijos, cuando las mujeres y los hombres tengan derecho en condiciones de igualdad a los permisos de paternidad, entonces podremos empezar a plantearnos con seriedad este debate. Mientras tanto, en Podemos decimos sí a la custodia compartida de mutuo acuerdo y sí a la custodia compartida cuando se demuestre que hay corresponsabilidad en el hogar. Su tiempo ha terminado. Muchas gracias.